Ya habíamos estudiado un poquito sobre el capítulo anterior, es Corintios 13, lo que habla del amor, de tener dones pero sin amor. Y ahora yo quisiera compartir con usted, hermano, el capítulo 14 de Primera Corintios, a donde nos explica un poquito también acá Pablo, que esta es una carta maravillosa. A algunos les gusta la carta a los Corintios porque dice que había mucho desorden, mucho pecado, pero yo le digo una cosa, hermano y hermana. Acá están los dones. Acá te enseña los dones. Si usted es ordenado con los dones, es un problema de usted porque no estudia la Biblia. Los dones son importantes porque son el Espíritu Santo. Si usted no acepta los dones del Espíritu Santo, ¿qué Espíritu Santo está creyendo usted, hermano y hermana? No vaya a ser que esté creyendo en vano. El capítulo 14 dice así: seguid el amor. ¿Ve? Qué hermoso que es esto. Seguid el amor. Terminábamos los versículos anteriores cuando Pablo dijo en los últimos del 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, siempre hablando del amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Querido hermano y hermana, ¿ven qué es esto? Biblia. La mayor profeta, dijo el apóstol Pedro, es esta. Hermano, usted estudie la Biblia, cree en la Biblia, pida revelación, pídale lo que le dé visión, sueños, revelaciones. A usted le pueden enseñar los maestros bíblicos, teología, todo lo que quiera, pero dentro de la teología está la revelación y el entendimiento. Y eso ¿saben quién lo da? Lea en el Evangelio de San Juan. Dice que el Espíritu vendrá sobre nosotros y estará en nosotros. Y Él os revelará todas las cosas. Él revela. No cierto pastor me dijo esto, cierta pastora que haga así, que haga así. No, usted busque la revelación de Dios en la palabra de Dios. Aleluya. Por eso dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procuremos tener los dones, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué dijo Pedro? La profeta mayor es la Biblia, la Torá, el Nuevo Testamento. Y lean la Torá, lean el Antiguo, porque ahí está la base de dónde vino el Mesías, Yeshua Masías. De ahí vino, de ahí, no vino de la religión, no, vino de los judíos. Por eso hay cosas que el pueblo de Dios está comenzando, Dios le está revelando muchas cosas y las fiestas del Señor, no las fiestas paganas que están acá. En el Nuevo Testamento hay muchas fiestas paganas. Eso no hay que festejar. Ni lo que festeja el mundo, no lo festeje usted. Usted tiene fiestas que están en el Antiguo, que Jesús y los apóstoles de ellos se fijaban. Pero yo no me meto más profundo porque hay muchos que no entienden y se enojan. Pidan la revelación a Dios y Dios le dará revelación. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Prediquemos la palabra. A mí siempre de entrada me dio el don de predicar, profetizar la palabra escrita. Y muchas veces ya me dijo predicar. Me reveló muchas veces predicando y Dios ha hecho maravillas y la va a seguir haciendo hasta que Él me lleve. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando yo oro en lengua, le estoy orando a Dios. Cuando el hermano ora en lengua, le está orando a Dios. Así que usted ore como sabe en castellano. No se preocupe por el otro que ora en lengua. Sino a Dios, dice, porque le oramos a Dios, yo le oro a Dios cuando estoy orando en lengua.
Dice, pues nadie le entiende. Por supuesto, pero mi Dios me entiende. Con gemidos indecibles clama el Espíritu Santo dentro mío delante de la presencia de Dios. Aunque por el Espíritu habla misterio. Y cuando hablo en lengua, hablo misterios por el Espíritu. Por supuesto, si usted no tiene la interpretación de mi lengua, pídasela a Dios si usted quiere saber lo que yo oro. Pídaselo a Dios, Dios se lo va a dar. ¿Mm? Por el Espíritu habla misterio. Esos son las lenguas, misterios. Pero el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres, porque yo le predico a los hombres. Para edificación, exhortación y consolación. También hay profetas que también dan exhortación, consolación, como dice acá, y exhortación. Son 3 pasos. La exhortación, la consolación. Es muy claro. Edificación, hay que edificar la iglesia. Cuando viene una palabra de profecía, que están los profetas, tienen que edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Es otra parte del profeta. Yo lo he tenido en momentos lo he tenido. Y me dio para el pastor, y me dio para un hermano, y para la esposa. Y yo le di la palabra a la esposa, y a los 9 meses tuvo el hijo. Vas a tener un hijo. Palabra profética. El que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica. Yo me edifico mismo cuando hablo lengua. Y tú también te edificas mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia, porque le predico a los demás. Y cuando profetizo algo que Dios me da, estoy edificando a la iglesia, consolando, exhortando, como dice la palabra acá. Edifico, exhorto y consuelo. Así que, dice el 5, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Mirad lo que decía Pablo. Quisiera que todos hablen en lengua. Pero más que profetizáis, más que le profeticen al pueblo. Los profetas que están ahí adentro le profeticen al pueblo porque le exhortan, le consuelan, como dice la palabra, le edifican, le exhortan, le consuelan. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. En la enseñanza del profeta, que da la palabra, consuela, exhorta, enseña. Y si viene una palabra profética dada por Dios, también consuela, como dice ahí la palabra. Edifica, exhorta y consuela. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Mayor es la palabra de Dios, aleluya. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y si hay alguien que tiene una lengua que quiere darla a la iglesia, tiene que ver un intérprete. Y si no, tiene que callarse, porque no hay intérprete. Para que la iglesia sea edificada, tiene que estar el intérprete. Yo oraba en lengua, mi esposa la interpretaba. Mira el don que tenía. Todas las lenguas interpretaba ella. Y yo le daba la palabra cuando ministraba. Oraba en lengua, mi esposa la interpretaba y se la daba la palabra al que le ministraba al frente. Mire si eso no es hermoso. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? Si yo no tengo la interpretación, no me la revela, no le sirva a la persona que yo le hablo en lengua. Cuando yo ministraba en un lugar que fui, en varios lugares, ministraba en lengua, pero me daba la interpretación Dios y yo se la daba a la persona. Así trabaja el Espíritu Santo. Me la daba la interpretación. Varias veces. Una me dijo, cuando yo oraba en lengua, le ministraba en lengua, ella no sabía lo que decía, pero Dios me daba la interpretación
Y una vez me dijo, la psiquis. Le puse la mano acá, ¿ven? Y oré al Señor y el Espíritu Santo la levantó, cayó de espalda y fue liberada de que tenía un demonio en la mente. Fue liberada. Vio que tiene que darte la interpretación. O sea, voy a interpretar, te da el don de interpretar tu misma lengua. Te la revela. Y le podés ministrar a la persona para que ella sepa lo que pasa y lo que va a pasar. Eso es hermoso. O con ciencia o con profecía o con doctrina. Hay varias maneras que Dios se manifiesta a través de las lenguas, a través de la ciencia, a través de la profecía, de la palabra escrita o la palabra que el siervo pueda recibir de Dios. Puede ser algo de doctrina, dice, o algo de profecía, una palabra que la persona necesita saber o que Dios le está diciendo, mire hija, esto. Es hermoso. Esto tiene para mucho hablar esto. Es muy bueno. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, ¿sí?, dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Qué dice acá? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? No serviría de nada todo esto, todos estos dones que están en el ministerio del Espíritu Santo. Si no hay uno que interpreta, si no hay una revelación, si no viene una palabra de ciencia, si no viene una profecía para la persona, o la misma palabra profetizada, porque es la base, la Biblia, como dice Pedro, ¿cómo el pueblo podría entender la palabra? ¿Cómo podría entender los dones? ¿Cómo funcionan? Por eso que esto es un libro maravilloso, la carta a los Corintios. Algunos no los quieren. Para mí lo más hermoso. Cuando yo conocí el Espíritu Santo, me comía esta palabra. Por eso aprendí muchas cosas. Y no soy un erudito, nada. Yo aprendí orando y pidiéndole al Señor. No fui a ninguna escuela bíblica. El Espíritu Santo os enseñará y nos guiará a toda verdad. Mi hermana y mi hermano, usted necesita el Espíritu Santo. Pida el bautismo, pida que le llene, deje el pecado, eso sí, y conságrese a Dios. Y Dios lo va a usar. Y va a entender esto hermoso, yo lo entiendo. No del todo, pero lo entiendo, es hermoso. Y cuando me hablan en contra de estas cosas, yo digo, pobre mi hermano que rechaza el don del Espíritu Santo, ¿por qué no le pide la guía a Dios para que le enseñe la palabra, para que le enseñe a entender todas estas cosas hermosas que hay? Dice, ¿cómo se va a preparar para la batalla si no entendería el sonido de la trompeta o no daría el sonido? Tiene que saber para qué es el sonido de la batalla, porque hay muchos sonidos de trompeta o de flauta, de lo que sea. Cada cosa uno la tiene que entender, la va a recibir conforme al discernimiento que Dios le da, al entendimiento. Por eso el Espíritu Santo es algo maravilloso. Oh, gracias Espíritu Santo, puedo hablar esto. Gracias Espíritu Santo. Gracias. Esto es buenísimo. A vos que sea buscar el Espíritu Santo, es hermoso. No es leer la Biblia y soy salvo y punto. No, tenemos que buscar. Este es el tiempo más difícil que vivimos en esta época, a donde la iglesia está tibia y fría y dormida, y viene toda la hecatombe mundial y no se dan cuenta, lo va a atrapar. Lo va a atrapar todo de repente, la caída de la bolsa mundial, el dólar, todas las cosas van a caer todas y va a venir un desastre, va a venir terremoto, todo eso va a venir precipitadamente en un año, dos, tres,
y va a quedar la gente destruida y los cristianos que no están preparados van a llorar porque no se prepararon, no piden a Dios revelación para tener el entendimiento de lo que está escrito. Lo primero que te dicen, sí, yo ya lo sé, yo sé lo que dice Apocalipsis. No, no sabes nada. Sabés la teología escrita, pero dentro de esa teología hay algo muy profundo, que es la revelación y el entendimiento. La palabra rema, la que te tiene que llegar a la mente, al corazón, al espíritu, al alma, para que entiendas el tiempo que vivimos, peligrosísimo, peligrosísimo. Por eso hay que estar preparado, hermano. No, esto es difícil. Lo que viene es terrible. Dice el 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, es lo mismo. Usted no puede entender el don de lengua si no le viene la revelación y el entendimiento. No puede entender si no está el intérprete. Pero todo esto es bueno y agradable, por eso Dios lo dio para el cuerpo de Cristo. Son las armas para pelear esta batalla espiritual, porque esto es una guerra espiritual. Y en este tiempo hay una guerra espiritual que avasalla las mentes de las personas. ¿No ves que por eso hay tantas muertes, tantas cosas raras, fallecimientos por todo lado? Dios te ayuda a entender esto, mi hermano y mi hermana. Dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Claro, si a vos no te entienden el idioma, a mí me hablan en inglés y hablan al aire porque yo no le entiendo, porque yo no tengo el intérprete, no lo tengo. Y yo no la aprendí todavía, ese lenguaje. Es tremendo, porque hablaréis al aire, dice. Tanta clase de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todo tiene significado y las lenguas todas tienen un significado. Es para edificación mía, pero también si pedimos la interpretación, Él nos da. Y hay unos misterios, unas cosas. Cuando uno alaba en lengua, ay, usted no se imagina, mi hermana y mi hermano, las cosas hermosas que usted le dice a Dios. No, usted no. No, no, no. Y rechazan las lenguas. Usted puede decir cosas tan maravillosas a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y Él puede, a través de las lenguas, darle mensajes, cosas tan bonitas y tan bellas, y cosas que pueden pasar, que van a pasar. Y usted intercede quizás por uno que se está ahogando, por uno que está por accidentarse, y usted lo intercede en lengua y con gemidos, y Dios escucha su oración y lo libra. Por eso las lenguas son las del Espíritu Santo. Interceden con gemidos indecibles. Por eso, hermanita y hermanito, deje de criticar las lenguas. Deje de criticar el pentecostal. No, deje. Ámelo, es su hermano que recibió los dones. Y como usted no lo cree, no lo va a recibir. Porque todo se recibe por fe. Por fe. Simple y humilde fe al Señor Jesucristo. Y va a entender todo el significado de todos esos dones si usted los sigue buscando. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero. Claro, no entendemos ni el idioma nosotros. Se imagina que va a entender lo espiritual que viene del cielo. Si usted no entiende un extranjero, ¿cómo usted va a entender el idioma del cielo? Porque ese es el idioma que hablan en el cielo, las lenguas. Mire qué cosa impresionante es esto. Para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. No entendemos nada. ¿Qué vamos a entender el idioma del Espíritu Santo si no le buscamos, si no creemos, si lo
lo ofendemos por ser incrédulos, por creerle a un pastor que le dice no existe mal don. Mentira, hermano, si está escrito. Y está en el nuevo pacto, la sangre del Cordero. Es el misterio del Espíritu Santo. Por eso en el aposento arrasó con el poder del Espíritu Santo. Lenguas, idiomas, de todo hablaban. Eso es maravilloso, maravilloso. Así que vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aleluya. Edifique la iglesia, hermano. Abunden dones. Clame a Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. Yo siempre le digo, Señor, dame la interpretación. Dame la interpretación. Y a veces me dan las interpretaciones según lo que estoy haciendo en el ministerio. Eso es hermoso. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero tu entendimiento queda sin fruto. El entendimiento queda sin fruto. Por eso la interpretación es buena. Y cuando a mí me da la interpretación, le puedo profetizar a la persona que está al frente mío. Decirle realmente el problema, la situación o ministrarle. Para que haya fruto. ¿Qué pues oraré en el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando usted canta con el entendimiento, canta y alaba a Dios. Cuando usted canta en el espíritu, canta para Dios también. Eso es hermoso. Yo muchas veces canto en el espíritu, en lenguas. Le canto al Señor en el espíritu. Perfecciones el espíritu. Va al Padre, al Hijo, al Espíritu y así con nosotros. Aleluya. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Por eso tiene que estar la interpretación. Cuando usted ora y alaba para el Señor, está ocupando el lugar. De hacerlo también tiene que hacerlo con entendimiento. Traducirlo, interpretarlo y traducirlo para que el que está con usted pueda entender. Eso viene a ser como que le profetiza lo que está diciendo. Porque para que haya entendimiento, para que tenga fruto la persona que escucha. Y así esa persona va a decir amén a toda acción de gracia, pues no sabe lo que has dicho, no puede decir amén si no sabe lo que ha dicho. Aleluya. Tenemos que saber. Cuando nos da la interpretación decimos gracias, Señor. Gracias por esa palabra preciosa. Te adoro y te alabo. Aleluya. Porque tú a la verdad, bien, das gracia, pero el otro no es edificado. Por eso es importante que el otro sepa lo que hacemos, para que sea edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo tenía muchas lenguas para orar, muchísimas, dice, y le daba gracias a Dios. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, profetizar la Biblia, para enseñar también a otros. Aleluya. Que 10.000 palabras en lengua desconocida. Porque cuando le enseñé a la iglesia, tiene que hablar lo que está escrito para que las personas entiendan y en el mismo idioma. Aleluya. Pero no dice que deje de hablar en lengua. No, que esto sea ordenado. Hablemos, oremos en lengua en determinado momento, cuando estamos en la oración, pero cuando estamos hablando la palabra de Dios tenemos que hablar esto, lo que está escrito para que la gente entienda.
Hermano, no seáis niños. Acá explica. En el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero pero maduros en el modo de pensar. Ahí lo tiene clarito. En la ley está escrito, entre otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Hay muchos que no oyen. Le podés orar en lengua. Cuando le vino en el aposento las lenguas, muchos judíos no entendieron. Oh, tan loco, esto está lleno de vino. Y ahora dicen lo mismo, están todos locos. Estos comieron, tomaron vino, comieron esto, aquello, soñaron esto, soñaron aquello porque comieron carne. Y así juzgan y no entienden nada. Y se juzgan a sí mismos porque no podés juzgar a los dones del Espíritu. No los podés juzgar. Y no le oye, dice, y no oirán, dice. Ni aún así me oirán. Y le habló en muchas lenguas, pero no le oyeron. Lo rechazaron al Espíritu Santo, lo rechazaron a Cristo. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, escuche bien, sino a los incrédulos. Cuando oramos en lengua porque está el Espíritu Santo, es para los incrédulos. Pero la profecía, cuando damos una palabra, no a los incrédulos. La profecía no es a los incrédulos, porque Dios te está dando una palabra para el creyente en ese momento, sino a los creyentes. Punto, aquí paramos. Esto es hermoso seguirlo. El Señor nos ayude, nos bendiga, nos llene de su Espíritu Santo para entender esta maravillosa palabra de la carta a los Corintios. Es sencilla pero es profunda. Hay que creer y pedir revelación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ora en lengua, clame a Dios, pide al Espíritu Santo, llénese de Él en el nombre de Jesucristo. Es maravilloso, maravilloso. Pasa este video, da un link, pásalo. Esto es hermoso. Aconséjelo en el nombre de Jesús. Dios te bendecirá. Amén.